Las habilidades, ojo, porque ser socio también tiene que ver con un complemento. Busco un socio para que sea un complemento de algo que quizás yo no tengo y tú tienes, si no es redundante. ¿Qué es el tema de por qué nos cuesta tanto perdonar? Me quedo un poco con lo que traías, ¿no? El perdón y cómo reparamos la confianza. Porque entonces, ¿para qué voy a hacer algo diferente? ¿Para qué voy a proponer hacer algo diferente si me puedo equivocar? Acompáñame a descubrir a las mentes extraordinarias detrás de ideas y proyectos extraordinarios. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida comunidad de Latin Minds. Bienvenidos a un nuevo capítulo donde conversamos con una mente brillante latina en cualquier parte del mundo. Estamos, dependiendo de la hora que nos leas, nos escuchas o nos veas, estamos con un nuevo invitado, una persona genial que creo que va a compartir muchísimo con nuestra comunidad. Estamos con Ariel Edbull. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, otra vez, depende de dónde estés. Ariel es coach empresarial, es coach de líderes, es coach de CEOs, es un speaker internacional, ha dado algunas charlas TEDx y es alguien que comparte muchísimo contenido de valor en sus redes sociales. Ariel nació en Argentina, vivió más de 20 años en México y ahora tiene casi 2 años viviendo en España, lo cual lo ha llevado por los principales mercados de habla hispana. Ariel, para empezar la conversación tengo una pregunta, dos preguntas que parten mucho de todo lo que he estado revisando y leyendo sobre ti, ¿no? Uh-huh. La primera es, ¿por qué nos cuesta tanto confiar? Sabes que esto que has leído, el por qué nos cuesta tanto confiar o por qué nos cuesta tanto, fue después de mucho darle vueltas, un hilo conductor que encontré como manera de compartir contenido de valor, como decías, ¿no? A mí, no sé si la palabra es me molestaba, o me molesta, o me desagrada, o me desagradaba, escuchar a personas que hablen en términos muy complejos, muy difíciles. Con lo cual, que lo que el mensaje quieren dar pues no es comprensible o no es entendible gran parte por las personas, ¿no? Por las personas que por ahí, no tiene un desarrollo académico tan importante, ¿no? Entonces, en su momento dije, yo lo que quiero es compartir ideas que le sirva a cualquiera, que pueda agarrar un pequeño texto y si ves en ese formato, un poco la idea es plantear algunas hipótesis, algunas ideas y después abrir un poco la conversación, abrir algunas ideas que le puedan servir a la persona. Así que, ¿por qué nos cuesta tanto? En este caso, ¿por qué nos cuesta tanto confiar? ¿No? Y yo creo que estamos muy condicionados por muchas cosas. Y hablabas de un tema que para mí es fundamental. Hablabas de los diferentes mercados hispanos. Y justo ayer conversaba con una persona de las diferencias culturales a las que estamos sometidos y la historia cultural de cada pueblo, de cada espacio y las grandes diferencias que hay entre Latinoamérica y Europa en ese sentido. No sé si me estoy yendo de tema, pero justo me apareció esto que me pareció interesante. No, tranquilo, al final igual la idea es conversar, ¿no? Y claro, para los latinos la confianza a veces es un tema complicado por el contexto en lo que nos hemos desarrollado, ¿no? Confiar en otros cuando es peligroso caminar por las calles. Está condicionado antes de empezar. Confiar en el otro cuando una parte de la cultura tiene que ver con el sálvese quien pueda. Entonces yo creo que tiene una lógica, ¿no? Que nos cueste confiar en otras personas. Ahora, pero ahí quisiera complementarte en algo. Yo tengo ya muchos años trabajando en el mercado americano, ¿no? En el mercado de Estados Unidos. Y si bien es cierto, es un país desarrollado, tal vez el país más con mayor poderío económico en esta etapa de la humanidad, pero también dentro de esta estructura hay una estructura del sálvese quien pueda, ¿no? Sí, de hecho creo yo que uno de sus principales
características del sistema que impera es justamente esa cultura del sálvese quien pueda, el individualismo absoluto. Y la zanahoria. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que va también a partir de ahí, pero quisiera detenerme más en la conversación sobre todo de lo que nos pasa como seres humanos, ¿no? Algo que yo veo como empresario, y también como personas que a medida que uno va haciéndose más grande, va perdiendo esa, de alguna manera, inocencia, pero no solamente es inocencia, sino esa transparencia que uno tiene cuando es más chico. Y sí, la capacidad de sorpresa, ¿no? Capacidad de sorpresa, y se va haciendo mucho más desconfiado, pero esa desconfianza también, algo que me he visto yo y que seguramente mucha de la comunidad que nos escucha o nos lea se va a sentir referenciado, es que esa desconfianza también no te permite ser feliz, que en algunas cosas te quita alegría. Es que todo el tiempo te tienes que estar cuidando, ¿no? Si vives desde la desconfianza, todo el tiempo te tienes que estar cuidando la espalda. Yo, a ver, si nos ponemos en un plano un poco más técnico-ontológico, que tiene que ver con el estudio del lenguaje en el ser humano y demás, podríamos decir dos cosas, y a ver si desde acá sirve para ir aclarando y poniendo más porotitos en el tablero. Lo primero es que la confianza es una opinión. Yo opino que puedo confiar en ti, o opino que no puedo confiar en ti. ¿Cierto? Siempre es una opinión. Pero es una opinión relacional. Es una opinión a partir de la cual se determina qué tipo de relación podemos tener tú y yo. Y esa opinión parte a partir de qué elementos. Ahí va. La opinión a veces puede estar fundamentada en hechos o no. Es que me dijeron que no confíe en Jorge porque Jorge no es una buena persona. Y entonces yo me quedo con la opinión de otro de que no puedo confiar en Jorge y yo no confío en Jorge. Pero ¿cuánto tiempo me dediqué a validar si Jorge era una buena o una mala persona? ¿Quién es Jorge? ¿Qué experiencia tuvo Jorge con esta persona? ¿No? Entonces es delicado, porque vivimos en un mundo de percepciones, vivimos en un mundo de opiniones y pocas veces nos paramos a pensar qué fundamento tiene la opinión o buscarlo. Entonces, sumemos los matices de lo que venimos hablando, ¿no? Esta idea de la opinión, de la influencia que tienen otros en nuestras opiniones, y podríamos llevarlo a medios, a otra escala también, ¿eh? Pero toda la influencia que tienen otras personas en nuestra opinión, sumado a estos matices culturales, ¿no? Donde desconfío del otro porque no sé qué va a pasar. Ahora, también hay un tema de la característica de la persona. Yo creo que sí. Que en un punto es una decisión, 100%, pero tiene que ver con el carácter y con la forma en que nos hemos criado. ¿Ok? Yo creo que puedes ir por tu vida, caminando por tu vida con la ventana de la confianza pequeña o la ventana de la confianza grande. Vale, no hago muchas señas porque sé que nos van a estar escuchando, más que nada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo parto de la vida, por mi vida, camino por mi vida con mi ventana de la confianza pequeña, esto es decir que minimiza el riesgo, ¿no? Quiere decir que entra poca confianza, pero también sale poca confianza. En teoría. Pequeña. ¿No? Minimizo el riesgo. O sea, sí. Parto, en realidad, camino por la vida desde la desconfianza, ¿no? Porque mi ventana es pequeña y la idea conceptual es, bueno, si tú me demuestras de que puedo confiar en ti, voy abriendo mi ventana. Esa es un poco la mecánica. Sí, o sea, claro. Parto de no confío en mi vecino, no confío en la persona que tengo enfrente, hasta que me demuestre que puedo confiar y poco a poco voy abriendo mi ventana de la confianza. Es una forma de ir por la vida. También está por la otra, ir por la vida con la ventana de la confianza muy grande. O sea, por default confío en ti hasta que me demuestres que no puedo confiar, entonces cierro la ventana. ¿Cuál está bien y cuál está mal? Ninguna. Simplemente eso determina el tipo de experiencias que vas a tener en tu vida, el tipo de relaciones que vas a establecer o facilitar en un principio en tu vida. Así lo veo. Si eso yo lo quiero traspolar. Cuando yo vi tu post, una de las cosas que
pensé es transpolar siempre a la vida empresarial, a la vida que uno tiene como dirigiendo proyectos. Normalmente la vida de un empresario es una secuencia de proyectos, ¿no? O sea, y por ejemplo, en el tema de la confianza, normalmente como empresarios pasamos por sociedades diferentes. Te asocias, te asocias, te asocias. Y algo que yo escucho, y te vuelves a sí, asociar. exacto. Y algo que yo escucho mucho, lo he escuchado mucho conversando con empresarios, con dueños de negocios, con dueños de negocios pequeños. Cosas como, no, yo prefiero no asociarme porque prefiero solo, y partes a partir de decepciones, de malas sociedades, de que no te funcionó, de que sí funcionó. Pero algo que llegas a la conclusión a medida que vas pasando es que tampoco esa es la solución. De que no puedes pasar por la vida simplemente diciendo, no me voy a asociar con nadie, solo yo puedo hacerlo. Y también hay otra situación que yo siento que también creo que es conclusión. Que tal vez tuviste malos socios, pero que a lo mejor tú también fuiste un mal socio para otra persona. No necesariamente porque tú lo hayas querido ser, sino tal vez no eras el match correcto para ella. O no has tenido el tipo de conversaciones adecuadas. A ver, cuando Correcto. yo converso con empresarios, con personas de negocios sobre estos temas, lo primero es entender que formalmente puedas no elegir tener un socio, pero informalmente tienes un montón de socios. Porque en la sociedad en la que vivimos hoy, en la estructura de esta jerarquía funcional, para poder hacer lo que quieras hacer, lo estás haciendo con otros, que te guste o no te guste. Tu cliente no es tu cliente es tu socio. Porque ambos tienen que ganar algo para que la sociedad funcione, para que esa relación funcione. Eso es lo primero. Y lo segundo, volviendo a lo que justo a la piedra que tocabas, es, claro, y yo le digo a las personas, ¿y tú qué has aprendido de esta experiencia? ¿Qué nivel de responsabilidad tienes? Y muchas veces cuando le digo, ¿y cuán responsable es de esa relación? La gente lo que me dice es, bueno, 50% yo, 50% el otro. Como si esto fuera súper lógico, ¿no? Y yo creo que no es así. Yo creo que nosotros somos 100% responsables de lo que nos toca, siempre. 100%. Ni 99, ni 104.2, ni 32. Esa es la idea del concepto de responsabilidad 100%. Cada vez que yo sea menos responsable del 100, quiere decir que estoy cediendo o estoy delegando a otro parte de mi responsabilidad. ¿Y cómo restaurar esa base de buscar confiar? ¿Cómo restaurar esa situación? Vale. Hay otra forma de entender la confianza, ¿no? Y la otra forma es dejar de ver la confianza como una cosa. ¿Ves? Confío en ti como si tuviera un balón, o lo tienes tú, lo tengo yo, ¿no? Y si entendemos que la confianza es una opinión, esa opinión tendría que estar basada en algo, ¿no? Algún argumento. Entonces, cuando trabajamos con personas para explicar esta idea de la confianza, lo suelo explicar como una banquita de 3 patas, ¿no? Imagínate que tienes una banquita de 3 patas. Si una pata falla, ¿qué le pasa a la banquita? Obviamente se va a desequilibrar. Se cae, ¿no? Sí. Una pata falla, la silla no se mantiene. Sí, no se mantiene. Ahora, avanzamos en esto. Entonces, ¿cuáles son esas 3 patitas? Y la primera de las patitas tiene que ver con la idea de las habilidades o las competencias. ¿Cierto? Dime una cosa, ¿tú tienes hijos? Sí, uno. Dime una cosa, cuando tu pareja estaba a punto de dar a luz, o sea, de que llegue tu hijo, en algún momento, sí, aunque sea fugaz, ¿se te ocurrió que la persona que podía atender el parto podía ser el carnicero de la vuelta? O sea, ¿en qué sentido? ¿De que la persona que iba a atender el parto no estaba preparada para hacerlo? ¿Se te ocurrió o no se te ocurrió llevarlo con el carnicero, o con el verdulero? ¿O con el señor que trabaja? No, para nada, en absoluto. No. ¿Y por qué no? Porque obviamente sientes que esa persona no está preparada para eso, ¿no? Vale, no es que sientes, sabes que esa persona no estudió para ser partero, sí, ¿vale? Sí. Sabes que no tiene las habilidades necesarias para esa tarea. Claro. ¿Ok? Esto es fundamental, pero no nos lo preguntamos. ¿Ok? Confío en ti,
porque tienes las habilidades y las competencias necesarias para hacer esto que necesito que hagas, para que seas mi socio, en el ejemplo que tú trajiste hace un rato. Tienes las habilidades, ojo, porque ser socio también tiene que ver con un complemento. Busco un socio para que sea un complemento de algo que quizás yo no tengo y tú tienes, si no, es redundante. Si los dos hacemos la misma cosa y miramos igual, quizá la sociedad tiene poco futuro o poca riqueza, ¿no? Sí, sobre todo, sí, la complementariedad es esencial. Claro, o sea, aunque sea algo más banal, tú tienes dinero y yo no, sigue siendo complementario, ¿cierto? Claro, por supuesto. ¿Sí? Bueno, entonces buscamos en un socio algo que yo no tengo y que necesito, ¿no? Y que el otro necesita y no tiene. Entonces lo primero es preguntarme sobre las habilidades. Esta otra persona, ¿tiene las competencias y esas habilidades para lo que yo necesito? ¿Ok? Eso es lo primero. La segunda patita tiene que ver con lo que hablamos como confiabilidad, que es como tu historial de cumplimiento de promesas. Hey, esta persona, en el histórico de lo que conozco, ¿cumple las promesas? ¿Cumple su promesa? Cuando me dice que va a hablar con este cliente, cuando me dice que va a abrir una oficina, cuando me dice, cumple lo que hace. Es más, hasta lo más simple. Cumple su horario. Te dice que nos vamos a ver a las 9, llega a las 9. Y ahí, claro, eso te va generando un track, o sea, una predicción de que puede claro, generar mayor confianza. Una palabra que has dicho, en una sociedad o en un equipo es fundamental, ser predecible al otro. Si yo me comporto predecible a ti, tú confías en que las cosas más o menos van a ir por un carril. Si yo soy impredecible, o sea, no predecible, o sea que me comporto de una manera diferente a lo que digo que voy a hacer. ¿Eso qué genera? Claro, eso genera desconfianza. Eso genera desconfianza, incertidumbre, ¿no? Miedo, al final, que después se puede traducir en otras emociones como rencor y demás. Pero bueno, quedémonos ahí. Entonces, la confiabilidad tiene que ver con mirar si esa persona cumple o no cumple sus promesas. Una persona que cumple sus promesas me despierta confianza. Una persona que no cumple sus promesas me despierta desconfianza. ¿Vale? Y aquí quiero conectar eso con otro post que yo vi tuyo, que me parece muy decidor, sobre todo porque, como te digo, lo conecto mucho con lo que a uno nos pasa, ¿no? Y lo quiero conectar mucho con la audiencia que nos escucha, que son empresarios, que son gente de la industria financiera, que también son dueños de negocios. ¿Qué es el tema de por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Ok? Y creo que es un tema muy profundo. Sí, claro. ¿Va? Porque yo creo que muchas veces la falta de confianza o la desconfianza futura tiene que ver mucho con lo que nos está costando perdonar y sobre todo perdonarnos a nosotros 100%. mismos por ciertas situaciones. Porque incluso, me incluyo, cuando hemos pasado problemas en la cual confiamos en alguien y esa confianza se rompió, hasta de manera no intencionada, te culpas a ti mismo por esa situación. ¿Cómo permití que eso pasara? ¿Cómo generé que eso sucediera? Y cuesta perdonarte allí. Entonces, esa era la pregunta ahí, es ¿cómo primero logras ese proceso? ¿Cómo puedes lograr ese proceso para volver después a confiar? Bueno, estás tocando dos puntos que van de la mano, evidentemente, con una palabra en el medio que dijiste que es culpa. Que esto viene dentro de nuestro entrenamiento de este lado del mundo occidental. De que nos cablean mucho con el sentido de la culpa. Claro, y dije, sí, venimos de una cultura judeo-cristiana donde todo está basado en la culpa, ¿no? Es una manera de controlar los instintos, una manera de controlar lo que hacemos. Pero me quedo un poco con lo que traías, ¿no? El perdón y cómo reparamos la confianza. Porque esto que estás diciendo es clave, y creo que para muchas personas puede ser clave, que la confianza se puede reparar. Lo que pasa es que es difícil repararla cuando no la disectamos en estas patas de la silla, cuando solo estamos como, confío o no confío. Ahora, si me estoy dando cuenta de que no estoy pudiendo confiar en ti porque hay una competencia, una habilidad que no tienes y yo esperaba que tengas, o tú me prometiste que tenías y no está, y eso me genera un perjuicio, ¿no? Imagínate, otra vez, ya dentro de la idea de las sociedades.
mi socio termina siendo desordenado en las finanzas. Gasta más de lo que gana. Vamos a poner la ecuación básica del mundo, ¿no? Porque yo aprendí esto de chiquito, que si gastas más de lo que ganas, está complicado, ¿no? Vas a tener problemas, sí. Algo no va a funcionar. Bueno, y entonces, ¿cómo reparamos la confianza? Puede ser más simple de lo que pensamos, pero la reparación de la confianza, cuando se trata de temas de competencias y habilidades, es entender, o distinguir cuál es la competencia o habilidad que falta y buscar cómo adquirirla. O sea, cómo acompaño al otro a que la desarrolle. Y no tiene mucha ciencia esto. Tiene que ver con enseñar, tiene que compartir, con tomar un curso, con ver un video, buscar la manera de entrenar la competencia en el otro para que pueda estar a la altura. Y entonces puede volver a confiar en ti. Ahora, si es un problema de confiabilidad, o sea, de una persona que no cumple sus promesas, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, porque en ciertas partes de Latinoamérica, o los latinos, tenemos un problema con esto. A ver si tú te sientes identificado o con lo que trabajas con tus clientes. Muchas veces, alguien le pide algo a la otra persona y la persona se compromete a un resultado, pero ¿sabes qué? No tiene ni idea de cómo se hace esto. ¿Te suena? Sí, claro. Entonces, mira, 20 años en México, te podría contar un par de cosas de esto. Decimos que sí cuando ya sabemos que no vamos a poder cumplir. ¿Por qué? Por otro post que has leído por ahí, porque queremos agradar. Porque no estamos entrenados para decir no sé. Tienes razón. Sí, ¿Vale? Entonces, es un problema, porque eso no es un problema de confiabilidad, es un problema de competencias disfrazado de confiabilidad. Esa incapacidad de decir no sé, con lo cual de poder aprender, ¿no? Pero generamos un compromiso con el otro y a eso no va a pasar después. Entonces, ¿cómo reparamos el tema de la confiabilidad? Y hay muchas cosas. Tenemos que entender qué está pasando ahí. Desde el coaching siempre lo que digo es que cuando algo falta o algo sobra, son conversaciones. Así que hacer doble clic sobre el punto y tener una conversación más profunda para ver qué está pasando puede ser importante. Hace poco estaba hablando con un cliente que estaba así como tristón, podría decir, en la sesión, porque había un colaborador de su equipo que trabajaba hace mucho tiempo con él, pero que últimamente no estaba entregando lo que prometía, estaba llegando tarde, había tenido alguna conversación y no había recibido más que algunas promesas, sin embargo no estaban sucediendo. Y estaba tristón porque estaba pensando en desvincular a esta persona y le dolía. Por supuesto. Y conversamos sobre este tema. Y bueno, a la siguiente reunión me dijo, pues mira lo que te voy a contar que me acabo de enterar. Al ahondar en esta conversación con esta persona, lo que me contó es que su pareja estaba en un hospital hacía 2 meses, con lo cual pasaba la noche en el hospital, medio que dormía, medio que comía, medio que se bañaba, y claro, no había tenido la suficiente confianza para venir a contarme. Entonces mira cómo podemos cambiar la vida o nuestras vidas en este sentido, y está conectado con el perdón también, ahora toco por ese lado, cuando podemos ir más allá y ahondar en una conversación más profunda, y escuchar y preguntar. Pero el tema de perdonar es un tema que creo que uno de los principales challenges que tenemos, o sea, yo creo que gran parte del camino empresarial es un tema mental. Sí, claro. Es un tema mental propio, ¿no? Y uno de los grandes temas para superar es esta parte del perdón. Por ejemplo, en la cultura anglosajona y la cultura anglosajona de negocios valora el fracaso como un símbolo de aprendizaje, ¿no? Entonces, el error más el fracaso, podríamos decir. El error, el fracaso, o el error y el fracaso también, ¿no? Porque incluso te expresan cosas como esto va a ser parte del aprendizaje para que el próximo funcione. Incluso todo se reduce a una estructura matemática en la cual de cada cuánto proyectos que tengas, cuántos van a fracasar, cuántos vas a poder tener, lo que es una tasa de bateo. Incluso eso lo utiliza para lo que es las ecuaciones de inversión, venture capital,
Sí, Tomas claro. 10 proyectos, 8 no van a funcionar, 2 van a funcionar. Ahora bien, en nuestra cultura, el error, el fracaso, no está asociado a aprendizaje. Está asociado a la culpa, a culparnos y está mal visto. Porque no solamente te sientes mal por la equivocación, sino por lo que los demás piensas tú que transmites en ese Claro. error o en ese fracaso. A ¿Cómo ver, superar eso? para ver cierto atisbo de esperanza, está cambiando un poco todo esto, ¿vale? Sobre todo en gente más joven, así que está bueno. Y personas como yo que trabajamos con muchas personas, estamos trabajando hace bastante tiempo en las culturas organizacionales para que esto se mire de otra manera. Pero todo lo que has dicho está relacionado. La culpa, el perdón, el error. Claro, si hemos sido criados para pensar que equivocarse está mal, y que entonces si me equivoco voy a ser castigado, ¿cómo cambias ese mindset para llevarlo al terreno empresarial? Porque al final, si eso me enseñaron en la escuela y eso me enseñaron en casa, cuando llego a la oficina me comporto de la misma manera, ¿no? Pero desde esta mentalidad eh, estamos destinados a seguir haciendo más de lo mismo, ¿no? Porque si no puedo declarar que me equivoqué por el miedo al castigo, por el miedo a que me quiten mi trabajo, por el miedo a lo que quieras, ¿ok? No hay innovación posible. Porque entonces, ¿para qué voy a hacer algo diferente? ¿Para qué voy a proponer hacer algo diferente si me puedo equivocar y si me equivoco voy a tener un castigo? Ese es el silogismo, básicamente, ¿no? Claro, en estructuras o en organizaciones donde estamos buscando que haya ideas nuevas, que la gente pueda exponer lo que piensa y equivocarse, esto no tiene que funcionar de otra manera, porque la única manera de hacer algo que nunca hice es experimentando y equivocándome. El problema no es equivocarse, el problema es que no destinemos tiempo a la gestión del aprendizaje del error. Ese es el problema. Entonces, si la organización o la empresa no está en este camino, el líder de los equipos no está en este camino de realmente decir, hey, vamos para adelante y vamos a aprender para no volver a equivocarnos. Porque si nos equivocamos, corregimos y tiramos para adelante, está buenísimo. Si nos equivocamos, escondemos el error y eso genera una bomba atómica, es un problema. Si nos equivocamos y no lo podemos decir, entonces tampoco aprendemos eso. O estamos destinados a que mi compañero cometa exactamente el mismo error porque no hemos conversado de eso, ¿no? Es un problema que no tengamos un espacio de conversación de lo que estamos aprendiendo. Y yo cuando trabajo con personas, me gusta a veces usar este concepto, que es el concepto del riesgo controlado, ¿no? Es una manera de ir entrenando de poquito a las personas en los equipos a que puedan perdonarse, y uso la palabra a propósito, puedan permitirse equivocarse. Entonces la idea de que las personas, sobre todo cuando hablas de personas que están en un nuevo rol, en una nueva actividad, que tienen que aprender, están en un proceso de aprendizaje intenso, se van a equivocar. Pero si tú como líder de equipo les das el espacio de ese riesgo controlado, donde equivócate que no va a pasar nada, ya sea porque yo puedo atajar el gol o porque eso que te equivoques no va a impactar en que el negocio pierda dinero, que perdamos un cliente y demás. Entonces, eso apunta directamente a que las personas vayan trabajando su autoestima, ¿no? Y a la media o a la larga estamos generando personas que tienen la capacidad de entender el proceso cada vez más rápido, de equivocarse y declarar el error lo antes posible y corregir en el camino, cuanto más rápido mejor, y que el equipo aprenda de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que ese es el fin último en ese sentido. Quisiera retomar ahora sí la conversación desde el punto de vista de tu vida, antes de después profundizar un poquito más sobre todo en lo que tiene que ver a liderazgo, que es un tema que me interesa mucho profundizar contigo. Creo que es un tema que seguramente te han preguntado mucho, pero ¿por qué decides ser coach? ¿Por qué el camino del coaching hace ya muchos años?
¿por qué? ¿Cuál es la motivación que te puede llevar a decir, no sé si te pasó, te levantas un día y dices, quiero ser coach? ¿O de dónde viene esa estructura? Mira, como formo coaches también junto con la Escuela Europea de Coaching, esto me lo preguntan mucho los alumnos, ¿no? ¿Y tú cómo llegaste? Normal. Y yo tengo que decir honestamente que yo llegué medio de casualidad. Yo en mi vida anterior a esto soy músico. Y en mi vida paralela a esta estudié la mitad de la carrera de biología molecular en la Universidad de Buenos Aires y un día estando en un laboratorio dije, ¿qué estoy haciendo acá? En la mitad de la carrera. Ah, sí, y me fui con unos amigos a tocar con una banda, tenía 19 años, ¿no? Con una banda a Venezuela y me fui por unos días y me quedé 2 años por ahí. Y después volví a Buenos Aires, Argentina, donde vivía, después de un tema familiar, y la verdad que estaba en babia, o sea, no sabía qué hacer de mi vida. Estaba en ese momento donde mis compañeros y amigos músicos, estos se habían quedado en Venezuela, había vuelto a Argentina, no sabía mucho qué hacer. Me anoté en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de filosofía, algo había ya ahí, ese tema. Y bueno, con un esfuerzo monumental de tener que ir hasta ahí, que era súper lejos y esperar y demás, los profesores no llegaban. Así que no venían. Esa época de huelgas y qué sé yo, con lo cual dije, esto no estaría funcionando. Y en esas me invitaron a una charla de coaching. Te estoy hablando de 1999. Claro, eso es algo que me llamó la atención. Tú decides el camino del coaching cuando el coaching no estaba de moda. No solo no estaba de moda. Alguien decías coaching y te ponen en cara de qué me estás hablando. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Sí. Cualquier cosa, coach de fútbol, me decían coach ontológico, decían, eres oncólogo, no, o eres odontólogo, como que todo mezclado. O sea, cuando hablamos de coaching nadie sabía de qué estábamos hablando. Exacto. Ni yo tampoco. Entonces me invitaron a la charla y dije, bueno, vamos, qué sé yo, total. Y entonces en esa charla, que era como la presentación de la carrera de coaching que había en ese momento, empezaron a hablar de la escucha. De escuchar, de aprender a escuchar, de escuchar de otra manera, de escuchar para el otro, de escuchar sin juzgar. Y a mí algo me hizo clic porque, pues no sé, otra vez viene con el carácter o viene también con el hecho de la música. A mí me pasaba mucho, bueno, me sigue pasando, pero me pasaba mucho que las personas se acercaban a contarme cosas, ¿no? Al parecer se sentían escuchados. Y ahí aprendí que esta de la escucha tenía que ver con eso. Y dije, bueno, ¿será que tengo alguna habilidad para esto? Y entonces así fue como a partir de esa charla me inscribí y me formé como coach entre el 99 y el 2001. En una carrera que cumplía también un poco con el otro porque tiene una base filosófica muy grande también. Y aprendí un montón de cosas. Y en esa época, que además la estudiaste, que creo que en una de las épocas más convulsionadas de Argentina. Bueno, justo cuando terminé la carrera, me dijeron, ok, bless you, you're a coach, en julio del 2001, y en ese momento el país se te empezó a prender explotó fuego. Todo, sí. Con lo cual fue durísimo, porque imagínate, terminas la ilusión de que vas a hacer algo. Pero ¿dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a lograr? No solo eso, tenía algo que, a ver si lo voy a expresar de la manera que pueda. Tenía la opinión de mí mismo, más allá del país y la situación, tenía la opinión de mí mismo de, ¿y por qué un empresario, por qué alguien me iba a escuchar a mí? Mira la ilusión de ese momento, que ellos me iban a escuchar a mí, no que yo los iba a escuchar, ¿eh? Mira la confusión de esta edad. Claro, si yo no tenía mucha experiencia en nada, no había trabajado en una empresa, no era director de nada, ¿por qué un directivo, un empresario, por qué una persona se iba a molestar en tener una conversación conmigo? Y esa creencia me persiguió un rato. Incluso después de haberte recibido. Sí. No, esto después de haberme recibido. Sí. Pero claro, seguía siendo una persona joven. Claro, por supuesto. ¿No? Sin una experiencia empresarial. Sí, claro, pararte frente a, siendo un chico de 23, 24 años, pararte frente a un empresario de no solamente mucha mayor edad, sino de trayectoria y eso, decir,
son tus propios síndrome del impostor el que te empieza a decir cosas yo que le voy a decir, ¿no? ¿Desde qué experiencia? Y además ahora me ves así, pero bueno, antes tenía pelo, no tenía canas, habían algunas características, unos cuantos kilos menos, pero bueno. Y bueno, entonces entre una cosa y otra, y con este pico de destrucción argentina, yo dije, yo aquí no me voy a quedar acá. Quiero otras cosas. Para mí, esto de los vaivenes políticos argentinos, económicos, desde que nací escuché que Argentina estaba en crisis y sigo escuchando la misma cantinela. Esto a mí no... Ya había vivido en Venezuela haciendo otra cosa, pero ya me había cambiado un poco la cabeza. Y en mayo del 2002 me fui a México. ¿Por qué México? Bueno, me fui a México porque tengo familia recontra lejana. Y entonces alguien dijo como que en esta movida, al menos iba, no sé, quizás el primer día iba a tener donde dormir o con algunos contactos para hacer. Pero la realidad es que me fui a México con una maleta, $500 y mucha ilusión, muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, y empecé de cero, from scratch otra vez en México, haciendo diferentes cosas. Yo, bueno, parte de lo que hacía antes, mientras me formé como coach y antes, yo soy también diseñador de multimedia autodidacta. De ahí cuando había empezado a aparecer la multimedia, después el internet. Así que bueno, hacía diseño, hacía web, hacía esas cosas en esos inicios, ¿no? Estamos hablando del principio de los 2000 y de época de las .com y toda esa historia, ¿no? Trabajé un tiempo en una .com también. Y bueno, mi llegada a México fue poco a poco, empezando a conocer gente, a entender la cultura, a pasar de que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, entre la forma de hacer las cosas en un lugar y en otro. Aprendí un montón. Ese primer año fue como un PhD cultural así completo. Y poco a poco empecé a abrirme espacio en dos frentes. Uno, el del coaching y la formación, muy de a poquito, sumado a las dos cosas. De la creencia que tenía de mí mismo que hablamos hace un rato y también esta idea de, bueno, no conozco a nadie, poco a poco ir tendiendo redes. ¿Qué cosas, me quiero detener lo que dijiste de uno piensa que es lo mismo, pero no es lo mismo? Y no. ¿Qué cosas, por ejemplo, ves como un gran valor diferencial entre una cosa y otra? Más que valor tiene que ver con las formas. A ver, los argentinos o los porteños, ¿no? Más de Buenos Aires, porque también Argentina es muy grande y hay muchas formas de ver el mundo, somos como muy directos en lo que decimos, somos muy transparentes de lo que pensamos y lo que decimos, vamos al grano, ¿no? Y los a veces pueden no. sonar un poco menos empáticos también. Por esa razón. Sí, claro, porque, y sobre todo de quien lo recibe, ¿no? Porque la cultura mexicana, y hablamos también de la cultura mexicana de hace 20 y pico de años, que claro, muchas cosas ha cambiado, ¿no? Más conservadora. Sí, muy conservadora, sí, y muy de algodoncitos, como decía yo, ¿no? Sí. Para decir algo había que poner muchos algodoncitos y dar muchas vueltas hasta que llegamos a donde queríamos ir. Pero claro, cuando no te dicen que acá es... Porque es otra historia. Si hoy te vas a vivir a otro país como México o a un lugar... Ya hay mucha gente de otro lado que te dicen, fíjate con esto, mira lo otro, ¿no? Pero en ese momento no era así. Otra época, por supuesto. Era otra época. O sea, cuando yo llegué a México no había internet de banda ancha, era el de... todas esas cositas, ¿no? Claro, o sea, era una cultura todavía de pueblo, podríamos decir. Imagínate esto, los restaurantes cerraban a las 9:30, te decían, señor, ya cerró la cocina, y no había cafeterías. Imagínate ese contexto. Parecería que es otro siglo, pero no, hace unos años. Bueno, conclusión, las formas de comunicarse y de expresarse y de lo polite es absolutamente distinto. Con lo cual, a mí el primer año me costó, me tuve que dar unos cuantos golpes para entender que el que tenía que adaptarse era yo y cómo me tenía que adaptar. Eso es importante también como aprendizaje, porque para todos los que sí, hemos estado y hemos vivido en países o en lugares diferentes a donde somos,
yo creo que, sobre todo cuando uno es más joven, te digo porque a mí también me pasó algo parecido a lo tuyo en vivir, es que cuando a veces uno a los palos o a los palazos entiende de que quien tiene que adaptarse en un nuevo espacio es uno. No el nuevo espacio tiene que adaptarse a la forma en la que uno es. Totalmente. Entonces no te puedes escudar en un tema de es que yo soy así, yo soy muy sincero, yo soy sin filtro, yo soy esto, yo soy el otro. No. Entonces, No, porque la reacción que generas en el otro, primero porque es así, porque el que viene a otro lado eres tú, y segundo que la reacción que vas a generar el otro no es funcional. Hay un libro muy interesante que te recomiendo a los que estén por ahí, no sé si lo conocen este libro, a ver si logramos que se vea. The Culture Map. Sí, se llama The Culture Map, el autor es Erin Meyer, que habla exactamente de esto, ¿no? Dice, Decoding how people think, lead and get things done across cultures. Muy interesante este libro para hablar de la interculturalidad. Entonces te cuesta adaptarte en México, pero después empiezas a tomarle el ritmo. Bueno, claro, es un proceso lógico, ¿no? Cuando vienes de otro lado, pero mi intención, y esto también podríamos hacer otra conversación completa otro día cuando quieras, de las migraciones y los distintos tipos de migrantes. Mi intención cuando migré nunca fue mirar para atrás. Igual que cuando lo hice ahora hace 2 años otra vez. Nunca fue mirar para atrás. Siempre mi forma fue, si pongo el pie, pongo los 2 pies, el ancla y todo. No, entonces, mi intención siempre fue entender al otro y acompañar. Y así que bueno, aprendí y me fue muy bien aprendiendo. ¿Y cuándo empiezas a desarrollar tu carrera de coaching ahí en este entorno? Y como 1 año y medio, 2 años después, y medio de casualidad, la primera cosa empresarial. Yo llevaba el diseño de una empresa que hacían pisos deportivos, o importaban diferentes pisos deportivos. Y claro, lo que me pasaba a mí es que cuando les hacía tantas preguntas a la gente para poder hacer un diseño o una propuesta, me ponía tanto su camiseta, me ponía tan empático a entender desde sus gafas cómo veían el mundo, que cuando les entregaba algo me decían, es tal cual lo que necesito, es tal cual lo que quiero. Y entonces cada vez me fui metiendo más en esa conversación y un día me dijeron, me parece que estás haciendo algo más ya que diseño, ¿no? Y claro, ese fue mi primer cliente, terminé coachando al equipo, básicamente, y bueno, trabajamos desde ese lado. Y eso impactó de alguna manera fuerte en mi autoestima, en darme cuenta que sí podía hacer, que ya había pasado un poco esta historia bueno, contribuyó a eso. Y poco a poco fui metiéndome más en coaching empresarial hasta que, bueno. Y ahí quiero detenerme para conectar lo que dijiste con el tema del empresarial, coaching empresarial. Dijiste algo que me parece muy relevante y sobre todo que yo también lo he escuchado muchísimo, ¿vale? Uh-huh. Un empresario te va a decir, o te puede decir, que me imagino que lo has escuchado en tu trayectoria, en tu carrera, es, ok, pero ¿qué has hecho tú para tú venirme a decir a mí qué puedo hacer yo? Sobre todo porque cuando, y el empresario en sí mismo va generando un ego normal, porque también gente que va acumulando, si bien es cierto, también errores y fracasos, pero también va acumulando éxitos. Y aciertos. ¿No? Y aciertos. Y llega a una posición en función de los aciertos que también va acumulando. Entonces esa persona te puede decir es, ok, perfecto, pero ¿por qué yo, o sea, por qué te tengo que escuchar o por qué podría escucharte? ¿Y qué has hecho tú en función de para que yo pueda escucharte? ¿Cómo respondes tú a esa pregunta? Y es que habiendo entendido el proceso luego, eso es exactamente al revés. Pues a mí nadie me tiene que escuchar, yo soy el que escucho. Porque el que quiera que alguien te cuente algo desde la experiencia, desde el conocimiento, no necesita un coach. Necesita un mentor, necesita un consultor, ¿no? Alguien que ya sepa de tu negocio y te pueda decir, consultor, a ver qué problema tienes. Listo, aquí va la receta. Aplica el 1, 2, 3 y ahí vas. ¿Cierto? Eso es un consultor. Un mentor, o sea, alguien que ya estuvo en tu lugar, entonces te puede acompañar en un proceso de aprendizaje desde el conocimiento y desde la experiencia. O sea, mira, no te metas por acá o cómo crees que va a ser mejor esta parte, ¿no? Porque ya sabe, ya estuvo ahí, ya estuvo en un lugar similar al tuyo.
Eso es un mentor. Pero un coach, o al menos el coaching que yo hago, el coaching basado en la ontología del lenguaje y demás, hasta todos los ingredientes que le puse en el camino, tiene que ver con acompañar al otro a darse cuenta qué es lo que no le permite conseguir lo que dice que quiere conseguir. Y no tiene nada que ver con el conocimiento específico de un negocio. Tiene que ver con nuestro modelo mental. Tiene que ver con cómo percibimos, con qué preguntas nos hacemos, con qué cosas damos por cierto. Entonces, un proceso de coaching es un espacio de reflexión, es un espacio de mirarse para adentro, es un espacio incómodo, cuando yo lo digo en el buen sentido, un espacio de incomodidad porque tengo que cuestionarme. Seguramente, si llegué hasta acá es que hay un montón de cosas que hice que me funcionaron, pero por alguna razón, para lo que quiero ahora o por lo que ha cambiado el contexto de mi mundo, hoy no me está alcanzando, ¿no? Con lo cual, una persona que busca un coach está buscando algo que quiere conseguir que solo no está pudiendo. Y que la figura o el espejo del coach, ese reflejo que le pone el coach, esa pregunta que te lleva a la incomodidad, te lleva a cuestionar que quizá hay cosas que hay que repensar, hay cosas que hay que hacer, hay cosas que hay que aprender, hay creencias que me han servido que ya no me sirven, que tendría que buscar qué nueva creencia me sirve para avanzar. Y cuando digo lo de la incomodidad, perdón, porque la incomodidad es interesante. Yo le digo siempre a mis coaches al final de la primera sesión. Mi objetivo es ponerte incómodo, pero con cariño. ¿Ok? Lo que digo es, ¿qué es incomodidad? Cuestionarte. Si te vas de la sesión sin haber sudado un poquito, sin haberte estar un poco en esta cosa, quiere decir que te está yendo igual que como entraste. O sea que no sirvió para nada la sesión. Si tú estás incómodo, estás sudando, te estás cuestionando, algo estás ahí con alguna idea que te tiene ahí medio nerviosón, quiere decir que algo está pasando ahí adentro de tu cabecita, que es un disparador de nuevas ideas. ¿Y qué diferencias puede marcar alguien que está trabajando con un coach? ¿Puede marcar trabajar con un coach que trabajar con un psicólogo? Porque... Bueno, son disciplinas muy diferentes. Sí, por supuesto, pero... Que tienen focos muy diferentes. Las dos son buenísimas, pero tienen objetivos muy diferentes. Quizá el área más popular, podríamos decir, de la psicología en Occidente tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? Y el psicoanálisis, claro, el psicoanálisis son procesos largos, introspectivos, que tienden a buscar en el pasado lenguaje que los coaches no conocemos. Yo no soy psicólogo, pero se trabaja sobre el inconsciente, se trabaja sobre los traumas y demás para poder entender el presente, ¿no? Eso tiene que ver con el psicoanálisis. Hay otras formas de decir la psicología, menos populares, pero funcionales. Pero el coaching no... El foco del coaching siempre está en la construcción de futuro. A mí me gusta mucho y es mi tema favorito, ¿no? Dentro del coaching es el inventar nuevos futuros. Yo digo que lo que hacemos los coaches es acompañar a otras personas a inventar un futuro mejor. Nadie va a buscar un coach porque la quiere pasar mal. Busca un coach porque quiere un mejor futuro. Como sea para esa persona. Algo mejor para su vida. Y a partir de allí, ¿qué objetivo se puede plantear, por ejemplo, un empresario que trabaja con un coach? O sea, ¿cuál debería ser los objetivos que debe buscar? Bueno, es que hay múltiples objetivos, depende del interés que tenga. Pero, a ver, podríamos darte 19 ejemplos diferentes, pero un empresario que le va increíble pero no es feliz. Y seguramente hay cosas para trabajar. O una persona que no puede confiar en las personas de su equipo, entonces no delega, entonces trabaja 19 horas por día y nunca llega, nunca le alcanza. Te estoy tirando topics, ¿no? Habituales. Una persona que, como entiende el conflicto como una pelea, no es capaz de afrontar conflictos, de gestionar conflictos y vive siempre inmerso en peleas desgastantes que quitan la energía y ocupan mucho RAM. Una persona que vive preocupada por el futuro en vez de ocuparse del futuro. Hay múltiples cosas.
Al final, lo que decías al principio, somos personas que nos relacionamos con otras para conseguir resultados. Con lo cual, la manera que tenemos de conversar para conseguir esos resultados determina, ¿no?, si lo conseguimos o no. ¿No? Esta maestra cuando me formé como coach hace tantos años, dijo una vez una frase que a mí me encanta. Es más, la he trabajado un poco más. Ella decía que tus resultados son directamente proporcionales a tus relaciones. ¿No? Relaciones, no acciones. Lo que pasa es que si vamos más profundo, relación es igual a conversación. Si no hay conversación, no hay relación. ¿Te das cuenta? Entonces, la manera en que conversamos determina qué tipo de relaciones tenemos y determina lo que es posible para nuestras vidas. Entonces, el foco está en la conversación. La conversación es cómo declaro el futuro que quiero y me comprometo con eso, cómo converso con otros para entenderlos, para proponerles un futuro juntos. Hay muchas cosas. Para esta última parte de la conversación, quisiera detenerme mucho en lo que es liderazgo como tal, ¿no? Yo creo que el liderazgo es una de las áreas más complejas que puede tener el ser humano, y un empresario en sí mismo es una de las áreas más complejas. Porque la persona que está en una posición de liderazgo que la buscó o no la buscó, porque a veces pasa que se generó y no la buscaste, es una de las posiciones a veces más solitarias que puedan existir. ¿Por qué? Porque, lo pongo como ejemplo, el líder de un equipo de trabajo, el líder de un grupo, es el que escucha los errores de los demás, los problemas, los fracasos, etc. ¿Vale? Pero es muy difícil que ese líder encuentre a alguien quien primero le pueda tolerar algún error, porque ese líder también se equivoca. También es un ser humano que comete errores, y que cuando a lo mejor ese líder se equivoca, su equipo de trabajo lo percibe como algo que sea un big deal. ¿Por qué? Porque se construye equivocadamente una imagen de un líder superhéroe, ¿no? De que todo lo resuelve, todo lo hace, todo lo genera. Sí. Te voy a responder con una frase de Steve Jobs. ¿No? ¿Te suena, Steve? Sí. Era un tipo inteligente, vale. Era un tipo inteligente. Y en una entrevista dice algo así, no me acuerdo exacto, pero decía, ¿qué sentido tiene contratar al mejor talento del mundo y después como líder decirle lo que tiene que hacer? No sé si responde con eso un poco tu planteo. Sí, claro. Lo que digo es, estás hablando de un modelo de liderazgo de la vieja escuela, donde el líder es esa persona que tiene que saber todo, que no se puede equivocar, que está por arriba, ¿no? Pero yo no creo en ese modelo de liderazgo, y lo que yo acompaño a personas a desarrollar es otro modelo de liderazgo. Este líder que es un facilitador para que las cosas pasen, y que al revés, lo mejor que puede pasar a un líder es tener un equipo de personas que sepan mucho más que tú. Y claro, entonces... Y en eso coincido. O sea, yo creo que la clave está en rodearte de gente que sepa mucho más que tú en muchas cosas. Claro. Ahora bien, y que tengas la capacidad entonces de delegar las cosas, porque otra vez, ¿de qué sirve alguien que sabe mucho más que yo, pero después parto de la desconfianza, como empezamos hace un rato, y no le dejo hacer? Y coincido, pero mira, ahí lo quiero conectar. Por ejemplo, hay un concepto que se llama la soledad del poder, ¿no? Que sobre todo se lo asocia mucho en política, ¿no? Sí. Que cuando llegan aquellos momentos en los cuales, por más que haya toda una estructura de especialistas, etcétera, que da un informe, hay un momento en el que la decisión solo puede ser tomada por la persona que está en la posición de liderazgo. Solo él y nadie más que él puede serlo, y es una decisión de vamos o no vamos, ¿vale? Y yo siento que en las posiciones de liderazgo, y ahí es donde quiero conectarlo con el coaching, cuando ese líder puede trabajar con un coach, siempre. No tanto para que el coach le diga esta decisión es la correcta o no es la correcta. Porque como coach, si dijeras eso, estarías en una falta de ética, ¿vale? Pero si el coach es un espejo. Y si esto que dices es muy habitual, sobre todo cuando trabajamos en coaching C-level, básicamente, sí pasa esto. Cuando este DG superdirector está en ese espacio de responsabilidad y tiene que tomar decisiones,
tener al coach como espejo le permite rebotar sus ideas, ser escuchado. Ahora, hay un tema que es muy simple. Mira, una cosa es todo lo que pasa acá adentro en tu conversación. ¿Ok? Ahora, podrías hacer el ejercicio otro día. Si se lo tienes que decir a alguien eso que estás pensando, automáticamente te obliga a articular tu discurso de una manera que el otro lo entienda. Y eso limpia tu propia conversación. ¿Ves? Y esto ya es fantástico. O sea, tener el espacio y el privilegio de ser escuchado sin juicio, con una escucha limpia. ¿No? El otro no está escuchando por opinar. Donde incluso puedes expresar libremente hasta tus temores, tus miedos. Claro, porque además el espacio de coach-coachee tiene un privilegio de confidencialidad absoluta. Con lo cual es un espacio de confianza y libre para decir lo que quieras decir. Entonces, wow, es maravilloso para muchas cosas, ¿no? Y dentro de las estructuras de liderazgo es importantísimo la motivación. El motivar y el motivarte, ¿no? Yo solo creo en el motivarte, no creo en el motivar a otros. Ok, pues esa es justamente, yo escuché tu charla TEDx y escuché también, he leído algunas cosas y algunas conversaciones que has tenido y hablas mucho sobre eso. Y esa parte es la última parte que me gustaría profundizar. O sea, ¿qué implica solamente el motivarte? Y porque en teoría el líder, en teoría, es un facilitador y en teoría también un motivador de poder conseguir. Tú lo enfocas de una manera diferente y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Claro, mira, tiene un riesgo enorme esto de pensar que podemos motivar a otro. Primero que desbalancea el poder. Si yo tengo el poder de motivarte o no motivarte, depende de mí lo que te pase a ti. Con lo cual, está un poco complicado, ¿no? Ahora, si yo te digo al revés, de ti depende entender qué necesito para sentirme motivado. Porque ahí ves que estoy cambiando la palabra. Otra vez, la motivación no es un balón que tengo, y que lo tengo o no lo tengo. La motivación tiene que ver con mis emociones, tiene que ver con mis sentimientos, tiene que ver con mis ganas, ¿vale? Ahora, si yo puedo descubrir qué me está faltando para sentir esa motivación, y entonces sí puedo trabajar con mi líder para que me acompañe a conseguirla. Entonces es diferente, porque entonces la responsabilidad es mía. Yo soy dueño, tengo el poder como capacidad de acción. Soy responsable de mí para decir, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de que para sentirme motivado necesito sentirme parte del equipo y no me estoy sintiendo parte. Es más, el mes pasado hubo una fiesta de la empresa y no me invitaron. No me siento parte. Y eso me tiene mal. Porque no me siento parte y no estoy motivado. Entonces con eso podemos tú y yo trabajar en un plan de acción. O puedo hacer un reclamo. Hey, ¿qué pasó que no me invitaron? ¿Ok? Pero si depende de otro que me motive, entonces ni siquiera me pongo a buscar qué me falta. ¿Vale? Yo sí, tengo una charla que hago bastante que se llama Los 7 elementos de la motivación, que viene de haber escuchado y desarrollado todo esto de idea. Porque entiendo que para muchas personas ven la motivación como una cosa que tengo o no tengo. Y a mí me pareció interesante desarrollar esa teoría para que la gente tenga como 7 puertas o 7 dimensiones de preguntarme qué me falta. ¿En qué parte estoy incompleto en mi motivación? Y cuando sé en qué parte, entonces me puedo hacer cargo. Entonces la pregunta es, ok, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué necesitas pedir? ¿O qué necesitas ofrecer? Y para concluir, ¿cómo tú a nivel personal buscas esa estructura de mantenerte enfocado y no sé si llamarlo motivado, pero al menos enfocado en lo que quieres obtener? No, y motivado también, porque... Sí. Como dicen mis hijos, ¿no? Dicen, bueno, pero papá, cuando son las 10 de la noche estás en casa, ya no estás en modo coach. Y claro. Y a mí me pasa, ¿no? Cada tanto tengo mi espacio de, bueno, a ver, necesito hacer algo distinto, cambiar. Y por eso lo he hecho, ¿no? Como te conté, ya viví en varios lugares, trabajo en muchas cosas diferentes.
Antes viajaba mucho por Latinoamérica, ahora viajo mucho por acá, más por Europa, aunque estuve en México y en Colombia hace poquito también. Y a mí esas cosas, a mí me motiva jugar o trabajar con las personas, en ese sentido, ¿no? Cuando hago mucho de lo mismo me aburro. Por eso el trabajo que hago como coach, estar trabajando con gente diferente, con diferentes proyectos, me mantiene en esa conexión. Si todos los días tuviera que hacer lo mismo, ir a la misma oficina, hacer la misma cosa, estaría bastante desmotivado. Pero sí, poder mirarme en el espejo, y yo utilizo esta misma idea que desarrollé. Y me pregunto de los 7 elementos de la motivación, ¿dónde me está faltando hoy para que yo sienta esa motivación? Ese tener ganas de. Porque la clave es que para conseguir resultados hacen falta 2 cosas. Motivación y compromiso. ¿No? Si no tengo ganas, no estoy motivado, no me quiero mover, quiero quedarme en la cama durmiendo todo el día, no voy a conseguir nada. Pero después, una vez que estoy motivado, tengo que buscar compromisos. O sea, sostener mis promesas. Hacer promesas, sostenerlas y cumplirlas. Entonces, estamos más cerca de conseguir lo que queremos. Para finalizar, 4 preguntas rápidas personales. Venga. Un libro que a ti te haya marcado. Un mundo feliz. Aldous Huxley. Una experiencia que a ti te haya cambiado un switch o que te haya como que generado un cambio profundo. Hace unos 6 o 7 años fui a dar una conferencia a Panamá. Y el que auspiciaba era la alcaldía de Panamá. Y entonces la secretaria de la alcaldía, que leyó mi currículum, me dijo, ya que estás acá, ¿no quisieras ir a darle unas charlas a unas maestras de las bibliotecas? Y dije, bueno, sin saber ni qué eran las maestras ni las bibliotecas, y descubrí, porque me llevaron a las zonas rojas, no sé cómo, zonas muy peligrosas, Sí. cerca de las afueras de Panamá, y entendí ahí que las maestras son como las que cuidan de las bibliotecas, son unos lugares muy rudimentarios y pobres, pero el único lugar de esas zonas donde los niños reciben algo de educación y comida. Y estas maestras son las responsables de sostener esos lugares con bastante poco presupuesto, como te imaginarás, y materiales. Y fue una experiencia, me pegó durísimo, sobre todo porque venía de un flujo de estar trabajando en hoteles 5 estrellas con empresas muy grandes y demás, con todo el lujo y con toda la tecnología, y pasar en ese momento a la nada misma y poder darle algo, aunque sea que le sirva, y el agradecimiento de estas personas, estas maestras, que se llevaron ideas, temas para trabajar con los chicos y demás. Yo creo que fue más gratificante para mí que para ellos, pero... Te regresó a tierra. Pero me pegó, sí, me pegó fuerte. Un hábito que a ti te funcione día a día. Me funcionaba mucho, ahora estoy un poco vago, pero lo estoy dispuesto a retomar, que es la meditación. La meditación diaria. Y finalmente, un consejo que te dieron y que a ti te funcionó. Esto que dice Epicteto. Dice, tienes 2 orejas y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablas. Ariel, ¿cuáles son tus siguientes pasos y dónde te puede encontrar la comunidad? Bueno, a mí está fácil, porque mi apellido, como no solo yo y mis hermanos y mi padre tenemos este apellido, es muy fácil. Así que lo más fácil, como siempre, web, arieletbull.com, y LinkedIn o LinkedIn con el mismo nombre. No hay otro, así que fácil, no hay fakes. Hoy la tecnología nos hace que nos encontremos muy fácil, si así lo queremos. www.arieletbull.com, en LinkedIn también como Ariel Eltbud, y si cualquier empresario quiere trabajar contigo, te puede conectar a partir de allí, ¿cierto? Eso es lo bueno también de lo que ha pasado después de la pandemia y los miedos que se han caído, ¿no? Sí. Antes solo trabajabas con lo que tenías a 20 kilómetros a la redonda, o había que planear muchas cosas para los viajes, y hoy trabajo con gente de todo el mundo, la mitad en inglés, la mitad en español, así que es bien fácil. El mercado es global. Y sí.
Ariel. Una persona me decía hace un tiempín, antes teníamos que encontrar el mejor talento que encontrábamos en la ciudad. Ahora buscamos el mejor talento que encontramos en el mundo. Es correcto. Ariel, muchísimas gracias por estar. No, gracias a ti y un abrazo. Muchísimas gracias, querida comunidad. Nos vemos. Han tenido una conversación. Espero que la disfruten muchísimo. Muchísimas enseñanzas. Síganlo a Ariel en sus redes sociales. Y nos vemos en un próximo capítulo con otra mente brillante. Un abrazo a todos. Estoy seguro que también estás inspirado por esta gran historia de este gran emprendedor. Y ayúdanos dejándonos 5 estrellas para que más personas puedan escuchar estas historias positivas y reales.